¿Operadora con qué número? A la vez que aumentaba el número de unidades telefónicas, Puerto Rico sentía también otros cambios. Nuevos sistemas de transportación como el tren y el automóvil contribuían a acortar distancias, eliminando poco a poco la incomunicación, contribuyendo a una mayor conciencia nacional, a un sentido de colectividad que el aislamiento atrasaba. Los sectores financieros, profesionales, comerciales e incluso políticos podían tener con mayor facilidad y certeza noticias relevantes a sus gestiones. Yo me eduqué en un colegio católico de monjas españolas y no enseñaban inglés. Cuando llamaban a los baños de Guamo, americanos de San Juan, de Ponce, de todos lados, please, que le hiciera el favor de darle a Guamo Spring. A veces me decían algo, yo le decía, just a minute, please, one moment. Ellos se reían, parece que al oír que yo no sabía inglés, yo le decía, what's the matter with you? Ok, Guamo Spring, aquí está Guamo Spring. Y cogí y le daba la comunicación. Nacía un nuevo sector profesional. La mujer entraba al mundo de la tecnología en una época donde el trabajo industrial era predominantemente manual. Teníamos una hermandad divina. Si una persona tenía algo, era para la otra. Nos llevábamos muy bien. Hacíamos nuestros chistes en el saloncito, porque en el salón no se podía hablar. Con el terremoto de 1918, el teléfono cobra un nuevo sentido. Estaba yo sola en la oficina de teléfono, cuando viene un temblor terrible y empieza a temblar, y yo cogí, saqué el plug, me tiré a la calle con todos los instrumentos puestos, y en eso venían dos carros, y yo mandé a pararlos, y a pararlos, y a pararlos. Ellos no se paraban y se creían que yo estaba loca. Entonces, pues cuando llegaron frente a mí, que vieron un cafetín que había frente al teléfono, cayéndose las botellas, y entonces notaron que era un temblor terrible. Yo que empiezo a lavarme la cara cuando empezó a temblar, que la palangana cayó al suelo y el agua, yo me asusté. Y de ahí eso siguió. Que fueron 3 días consecutivos bien fuertes. Después, durante la semana, fueron más simples. Pero que desde que empezaron los temblores ya se empezó uno a ir a la iglesia, y de la iglesia se salía con velas en la mano para las rogativas esas que hacían. El 13 de septiembre de 1928 llegó un aviso a Cuamo, empezaron unos nortes. Yo trabajaba en la telefónica, ¿sí puedo decir?, con mi compañera y hermana casi Janes. Ese día, como a las 10 de la mañana, los bomberos avisaron que ya era seguro que el huracán nos visitara. Como a las 11 de la mañana, el que es hoy mi esposo, Polly, fue a saber de Janes para llevarnos la noticia de cómo estaba ella, que se había quedado en la casa del teléfono. Entonces, al llegar allí, Janes dijo que no dejaría el teléfono porque todavía no tenía órdenes desde San Juan. Le dice él, ya dijeron que no hay comunicación con San Juan. Dice, no, pero hasta que yo no la reciba, yo no me voy de aquí. Polly pasó al frente al café de Amaro, y estando allí le avisaron que la farmacia Betance se había caído sobre el edificio de la telefónica. Se fue rápido sabiendo que Janes estaba allí y se encontró con aquel montón de escombros. Entonces vino la emergencia y todo el mundo para sacarla a ella. Como a las 2 horas fue que pudieron sacarla. Encontraron a Janes sentada en la silla, rezando el rosario. El que es hoy mi esposo, que era mi novio, me llamó
y me dijo, Feni, te puedes levantar porque ella está muerta. El terremoto de 1918 y el huracán San Felipe dejaron profundas heridas en el Puerto Rico de la década del 20. Pero el camino de los cambios había comenzado y el rostro del país ya no era el mismo. La agricultura iba pasando de ser nuestra principal fuente de ingreso a un segundo plano para dar paso a un comercio activo y al surgimiento de talleres manufactureros que con el correr del tiempo servirían de pasaje a la industrialización. Bueno, en Hormigueros había muy pocos teléfonos cuando yo empecé a trabajar en el 1926. Puedo decir algunos si los recuerdo. Entonces era el cuartel de la policía, el municipio, la farmacia, don Félix Ramos, el párroco Antonio González, la central Eureka, la central San Francisco, entonces el americano administrador de la central San Francisco. Película ya procesada, y este instrumento se conoce como la moviola. Es donde se edita sonido, donde se edita también la imagen. Esta moviola pues corresponde a la época del 40, ya es una pieza de coleccionistas, ¿no? Aquí se editaron películas como Modesta, Juan Sin Seso, pertenecía a la División de Educación a la Comunidad. Hoy es una pieza, como dije, de museo. Hoy en día también se utilizan moviolas más sofisticadas. Esta permitía pues grabar sonido y permitía editar sonido 5, 4, 3, 2 pistas, pero las de hoy en día tenemos hasta 40 pistas que se pueden utilizar. La película El teléfono ayer y hoy utilizó, para que ustedes tengan una idea, 32 pistas de sonido, entre efectos, entre música, narración, los testimonios, en fin, todo el sonido de una película se va grabando independientemente. Luego se hace una mezcla y ustedes ven ya el producto final. El editor es el encargado de operar esta moviola. Vamos a continuar viendo el teléfono ayer y hoy y les daré un poco más de los datos de cómo se hizo la película en mi próxima intervención. Sigan disfrutándola. ¿Aló? ¿Quién llama? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller de Mameli pide gente para trabajar. ¿Aló? ¿Quién llama? Más cuantita en el aire, trasladando con John Vidal. Dicen la porta tonta que te lo hilandan, no van para allá. ¿Qué será? Y la entrada de Puerto Rico al mundo industrial y tecnológico se marca en la década de los años 30, cuando comienzan a producirse en masa artículos manufacturados con la ayuda de las máquinas. A ver, metear, que si cuchicu, hay que si cuchicar, mientras pague esa plancha, no trabajemos nada, que se cree esta gente, no nos tienen piedad, las lanas que aquí nos pagan, ahí no nos da para nada, hay que si cuchicu, hay que si cuchicar, a la vuelta en la esquina, no pan te linchenga, la cruz ya salen lo que te compren son pan caran con pan. Eran comienzos difíciles para una fuerza trabajadora poco diestra en el manejo de instrumentos mecánicos. Y nuestro sistema telefónico reflejaba igualmente los tropiezos propios de la inexperiencia. Al empezar las líneas de larga distancia eran pocas y sobre todo estaba una línea, se le decía la línea de los pueblos, que para usar eso con el San Juan pedía Bayamón, Bayamón pedía Arecibo y así, y era muy duro conseguir una llamada
ni en 1 hora ni en 2 horas, había veces que par de días, pero ya se sabía que estaba esperando. Entonces, esas líneas eran de alambre galvanizado, que no eran propias para trabajar en teléfono, pero después se tendió una línea de cobre desde el mismo San Juan hasta Ponce, vía Arecibo y Utuado, que se llamaba la línea 19, y ya el servicio mejoró, y los usuarios de Ponce y San Juan eran más, porque como era directo se podía llevar, ¿sabes? No entraba a ningún pueblo, era directo de San Juan allá. Pues en aquella época del 1919 al 20 no había las facilidades que hay hoy día. Y en una sola línea se instalaban 4 teléfonos, cada uno con su color, bien fuera negro, rojo, verde o azul. Y muchas veces pues la gente se incomodaba porque si habían 2 que estaban hablando con distintos teléfonos, se metía cualquiera de los colores y ya ahí pues se formaba una discusión. Entonces ellos hacían la señal para que atendiera a ver qué es lo que pasaba. Abríamos la llave y nos encontrábamos con 2 distintas personas de distintos teléfonos de colores. Entonces teníamos nosotros que decirle, mire, tenga calma porque está otro teléfono hablando. Entonces se enganchaban. Entonces pues seguían hablando. Yo tengo una chamaquita y todas las mañanitas cuando voy a levantarme en mi cabecera siento ring ring. Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada que ya no tiene fe de mi amor. Por su limitada disponibilidad, el teléfono fue artículo de lujo, símbolo de modernismo y, cómo no, de estatus. Las canciones populares reflejaban la importancia que cobraba en la vida social puertorriqueña, con ese humor que somos capaces de desplegar aún en los momentos de mayor seriedad. El sistema telefónico puertorriqueño sufrió duramente los estragos de la guerra, pues la escasez de materiales provocó un estancamiento temporero en su crecimiento y desarrollo. Comuníqueme un momento, por favor, esto es un caso de apuro, cómo no. Comuníqueme un momento, por favor, esto es un caso de apuro, cómo no. 00 amarillo, quiero hablar con el Japón para decirle a Hirohito lo que siento de su honor. Aquí le llamo un solín y a todo el pueblo nipón. Por teléfono les digo que no vale ni un bellón. No hago guante ni escopeta, ni revólver ni puñal. Por teléfono se invita la visita al hospital. Míralo, para acá, invítalo a pelear, págale la tropa. Por teléfono nada más, convídalo.